Si a usted le gustan las motos, si usted es motero o si usted sueña con viajar en moto o comprarse una moto, sí o sí se tiene que ver este video, porque yo estoy seguro que va a quedar convencido de tomar el riesgo. Bueno, esta es la historia de un arquitecto docente universitario que durante 10 años estuvo encajonado en 4 paredes, quizás encajonado en el sistema, y de un momento a otro decidió sencillamente hacerle más caso al corazón que a la razón. Se compró una moto turismo de 230 kilos sin saberla manejar, sin nunca haber manejado moto. Y quizás lo que en algún momento para todo el mundo fue una locura, porque eso es una locura a nivel familiar, así uno ya tenga independencia, así uno ya tenga cierta edad, la familia se escandaliza por este tipo de decisiones, porque a la larga yo creo que la familia lo que espera escuchar es que te vas a casar o que vas a tener hijos, no que vas a comprar una moto para irte a viajar por el país. Y sencillamente siento que desde ese momento todo en mi vida cambió. Y claro, inicia toda esta locura de comprar la moto y me da por subir un video a un canal de YouTube, que es el canal de Yo Soy Mauro Giraldo. Un video que para mi sorpresa tuvo buena acogida. Un video que también me estrelló un poco con este asunto de las redes, porque entendí de que las redes a veces son maravillosas, pero no son tan amables. Aparecieron muy malos comentarios, pero también aparecieron comentarios maravillosos, como los que van a ver ustedes acá en pantalla, y son comentarios que sencillamente me motivaron a seguir adelante. Pues son comentarios que nos hacen entender el valor de las redes, que hay gente que de pronto te parece extraño que se tome la libertad o el tiempo de tratarte mal por algo que no opina lo mismo que uno, pero también estoy seguro que muchas personas se han inspirado con el canal. Y para mí eso es lo más importante. Para mí lo más importante es dejar huella en algunas personas, así sea una persona, pero yo creo que ya se cumple el objetivo de todo este riesgo. Y comienzo a viajar por Colombia, viajando en esos pequeños espacios que la vida laboral permite, un fin de semana, una semana de receso, las vacaciones, y sencillamente entendí de que llevaba mucho tiempo encajonado, de que quizás no estaba siendo feliz, de que quizás la felicidad no es lo que tengas dentro de un apartamento, esos temas materiales, sino que la felicidad se hace a través de los momentos. Y todo esto y el sentir todo esto durante 2 años y el querer más, querer viajar más, querer conocer más, me llevó a tomar una gran decisión de vida. Y tomo la decisión de renunciar a mi trabajo de 10 años, un trabajo estable. Digo que estable en este sentido porque la estabilidad no es solamente económica, la estabilidad también es mental. Y era un trabajo que yo sencillamente ya consideraba pues un trabajo súper tóxico pues para mí. Entonces yo quiero que a través de este video ustedes entiendan o logren ver todo lo que yo he sentido desde que empecé a viajar en moto. Este video tiene una hermosa recopilación de momentos los cuales hicieron tomar esa gran decisión que hasta el momento creo que ha sido las mejores decisiones de mi vida. Entonces, véanse en el video completo porque estoy seguro que los voy a convencer. Y acá iniciamos oficialmente toda esta recopilación de momentos y me gustaría arrancar con uno que es el contacto directo cuando salimos, cuando cogemos carretera, como lo llamamos normalmente. Y es que hay algo que es muy cierto. La gente dice que viajar en carro es muy cómodo, que viajar en avión es muy cómodo, pero yo les aseguro algo. No hay nada mejor que la sensación que poder vivir el paisaje, el lugar, con una moto.
Y digamos que como todo buen proceso de transformación, pues este no llegó solo. Este proceso de transformación también tuvo una hermosa cabida hacia el sentir y hacia el amor. Sí, señores, llegó el amor a mi vida, y aunque esa persona en este momento ya no está conmigo, ya vive en otro país y está materializando sus sueños, Luisa hizo una parte muy importante de este viaje. Luisa fue una gran coequipera para poder emprender y entender de que la vida podía ser mucho más bonita que lo material, que la vida está hecha de momentos. Y por eso también quería rendir homenaje al amor, a esa persona que es tan importante para mí, y aunque ya no estemos juntos, sabe que la quiero mucho, sabe que la recuerdo, sabe que me hace una falta enorme. Entonces, Lu, mil y mil gracias por llegar a mi vida, y mil gracias por enseñarme a vivir. Yo creo que cuando de conocer se trata, nunca va a ser suficiente. Y es más, yo creo que cuando una persona logra darle la vuelta al mundo, tiene que darla por una segunda y una tercera vez. Porque los lugares cambian constantemente, la sensación al conocerlos cambia, e incluso la sensación al volver a ellos cambia. Nosotros cambiamos. Entonces, definitivamente no hay mejor sensación de cuando llegamos a un lugar nuevo, o que vemos que los lugares han cambiado, o que sencillamente nosotros ya no somos los mismos. No hay mejor sensación de la felicidad de la meta alcanzada después de una ruta de kilómetros. Y es que tú llegas a lugares nuevos y te asombras. La arquitectura, el paisaje, la gente, el territorio, la comida, los sonidos que han sido bien representativos en este video, porque todos los sonidos que han estado escuchando es como yo siento los lugares. Pero digamos que, ¿qué tal que la vida también te dé una hermosa posibilidad de conocer a los lugares desde otro punto de vista y poder conocerlos desde arriba?
Hay un dicho muy popular que dice que no todo lo que brilla es oro, y es verdad. Posiblemente no todo es felicidad, posiblemente cuando vemos a una persona que se dedica solamente a viajar y sube a redes sus momentos de felicidad y todo este tema de marketing oculta cosas. Y es que en el viaje también resultan momentos difíciles, ya sea por problemas personales, problemas sentimentales, problemas familiares, laborales o incluso la incertidumbre que dedicarse a viajar puede generar. Definitivamente, aunque han sido momentos muy lindos, pues tampoco todo lo que brilla es oro. Y es por eso, mi hermosa familia, yo soy Mauro Giraldo, que los invito a que sigan en esta aventura y que se unan e inicien esta nueva aventura conmigo. Voy a empezar a recorrer Colombia y voy a ser lo más sincero con ustedes. Les voy a mostrar cómo siento los lugares, cómo los escucho, cómo los percibo, y no les voy a ocultar nada. Incluso les voy a contar quizás cuando las cosas no estén saliendo tan bien. Gracias a todos, gracias por el apoyo durante estos 2 años. Han sido 2 años mágicos en mi vida, ya lo pudieron ver. Han sido mágicos en todos los sentidos, en el sentir, en las decisiones, en el amor, en la forma de ver la vida. Muchas gracias a ustedes, los quiero montones y bienvenidos a esto, a Proyecto Ruta con Yo Soy Mauro Giraldo.